Buen día. En este video vamos a hablar sobre la aplicación de las derivadas en la física en lo que tiene que ver con relatividad. Bien, antes de empezar con el ejercicio, veamos qué es una derivada. La derivada es el límite hacia el cual tiende la razón entre el incremento de la función y el correspondiente de la variable cuando el incremento tiende a cero, pendiente a la recta tangente. Razón de cambio entre la variable independiente y la variable dependiente. También se puede representar de una fórmula que es el límite cuando delta x tiende a 0 entre f x más h más delta x menos f de x sobre delta x. Este delta x también lo podemos representar como h, es igual. Lo podremos encontrar como delta x o como h. En mecánica, la fuerza F que actúa sobre un cuerpo se define como la razón de cambio de su cantidad de movimiento. Fuerza es igual a la derivada respecto al tiempo de la masa por la velocidad, cuando m es constante. A partir de esta fórmula obtenemos la conocida fórmula denominada segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración, donde la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Según la teoría de la relatividad de Einstein, cuando una partícula con masa en reposo m sub 0 se mueve rectilíneamente a gran velocidad como en un acelerador lineal, su masa varía con la velocidad. Según la fórmula, masa es igual a m sub 0 sobre la raíz de 1 menos la velocidad al cuadrado sobre c al cuadrado, donde c es la velocidad constante de la luz. Demuestre que en la teoría de la relatividad la fuerza F que actúa sobre la partícula es la fórmula que nos da, donde A es la aceleración. Lo que nos dice es que fuerza es igual a la derivada sobre respecto al tiempo de la masa por la velocidad cuando m es constante. Entonces, si derivamos esto, sabemos que m es constante, entonces sale. Bien, y procedemos a derivar la velocidad, donde nos dice que, y como nos explicó en el ejercicio, aceleración es igual a la derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo. Entonces, lo que nos dice aquí es igual, fuerza es igual a masa por aceleración. Esta es conocida como la segunda ley de Newton. Entonces, lo que nos pide es que derivemos la misma fórmula, pero cuando la masa no es constante. Entonces, procedemos a derivar, donde nos dice que F es igual a la derivada de un producto. Entonces, ¿qué tiene que ver? La derivada con respecto al tiempo de m por la velocidad más la derivada con respecto al tiempo de la velocidad por m. Bien, acá podemos decir que la fuerza es igual a la derivada de la masa, sabemos que es. Ahora procedemos a derivar la misma fórmula, pero dice que cuando m no es constante. Bien, entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? Dice que fuerza es igual a la derivada respecto al tiempo de... Aquí podemos ver que tenemos un producto. Entonces, la derivada de un producto es m, el primer término que multiplica... La derivada del primer término que multiplica por el segundo término sin derivar, más la derivada respecto al tiempo de la derivada del segundo término por el primer término sin derivar. Bien, aquí sabemos que m es igual a m sub 0 sobre la raíz de 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado. Esto nos da en la fórmula, en el ejercicio. Bien, entonces podemos reemplazar esto acá. Entonces nos quedaría que fuerza es igual a la derivada con respecto al tiempo de, como dijimos, m será m sub 0 sobre la raíz de
1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado, más la derivada de la velocidad respecto al tiempo por masa. Bien, ahora podremos seguir derivando. Aquí sabemos que la derivada de la velocidad respecto al tiempo es igual a la aceleración, según lo que nos dice el ejercicio. Entonces podremos seguir derivando. Aquí tenemos que la fuerza es igual a la derivada. Podremos seguir derivando. Aquí nos dice que fuerza es igual a, aquí como es un valor constante más, es un valor masa, podemos sacarlo. Bien, aquí podemos seguir derivando. Entonces fuerza es igual a m, podemos sacarlo, nos quedaría mo por la derivada con respecto al tiempo de 1 sobre la raíz de 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado por la velocidad, pero podemos de esta sacarlo acá. Más, como dijimos, aceleración es lo mismo que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces podremos ponerlo aceleración por masa. Ahora podremos hacer que fuerza es igual a la velocidad por m sub 0 de, aquí podemos elevarlo, derivada con respecto al tiempo de 1 que multiplica de 1 de la raíz Bien, aquí podemos hacer que la fuerza es igual a velocidad m sub 0 de la derivada. Aquí lo podemos subir, entonces nos quedaría que 1 menos la velocidad al cuadrado sobre la c al cuadrado menos a la menos 1, a la menos 1 medio, más la aceleración por la masa. Aquí podemos seguir derivando. Entonces, la fuerza es igual a la masa m sub 0 por la velocidad, donde la derivada de menos 1 medio nos quedaría menos 1 medio por lo mismo que está en paréntesis a la menos 3 medios por lo que tenemos a la derivada respecto al tiempo de lo que tenemos dentro del paréntesis, más la masa por la aceleración. Bien, ahora nos quedaría que la fuerza es igual a m sub 0 de la velocidad que multiplica a menos 1 menos la velocidad al cuadrado de c al cuadrado, todo esto a la 3 medios. La derivada de esto, la derivada de una resta es igual a la derivada de dt de 1 menos la derivada respecto al tiempo de velocidad al cuadrado sobre c al cuadrado, más la masa por la aceleración. Bien, seguimos derivando. Nos dice que la m sub 0, bien, la derivada de una constante sabemos que es 0, menos, esto podemos sacarlo, c podemos sacarlo, entonces nos quedaría menos c al cuadrado de la derivada de respecto al tiempo por la velocidad al cuadrado por lo que tenemos dentro. Sería 2 velocidades más la masa por la aceleración. Podemos seguir derivando. Entonces, esto se mantiene, lo copiamos. Aquí la derivada de una constante es igual a 0, menos el c al cuadrado podemos sacarlo. Entonces nos quedaría menos 1 sobre c al cuadrado. Por la derivada respecto al tiempo de la velocidad al cuadrado.
más masa por aceleración. Bien, entonces nos queda que la fuerza es igual a masa m sub 0 de la velocidad por, lo mantenemos constante, 2, 1 menos la velocidad al cuadrado de c al cuadrado, 3 medios, menos, sabemos que esto está multiplicando, entonces nos queda que menos 1, c sub 0, c al cuadrado, de la derivada de la velocidad al cuadrado nos quedaría 2 velocidad por derivada de la velocidad sobre respecto al tiempo, más m masa por aceleración. De aquí sabemos que todo esto está multiplicando, entonces podríamos simplificar este 2 con este 2 y sabemos que esto va a ser igual a aceleración, como lo vemos en el ejercicio. Bien, podemos multiplicar, lo que nos quedaría que la fuerza es igual a la m sub 0 de la velocidad por, aquí tenemos que menos por menos nos da más, nos quedaría velocidad por la aceleración sobre c al cuadrado, 1 menos la velocidad al cuadrado de c al cuadrado de 3 medios, más masa por aceleración. Bien, aquí tenemos otra multiplicación, lo que nos quedaría que fuerza es igual a m sub 0 por la velocidad al cuadrado por a de c al cuadrado, 1 menos la velocidad al cuadrado sobre c al cuadrado de 3 medios, más masa por la aceleración. De esto podemos sacar un mínimo común, el cual sería c al cuadrado 1 menos b al cuadrado c al cuadrado 3 medios. Me quedaría lo mismo y aquí me quedaría más masa por aceleración por c al cuadrado y por 1 menos la velocidad al cuadrado sobre c al cuadrado a la 3 medios. Bien, de ello podemos decir, bien, de aquí podemos sacar que fuerza es igual a m sub 0, la velocidad al cuadrado de a multiplicado por a, más m por a la c al cuadrado por 1 menos velocidad al cuadrado sobre c al cuadrado a la 3. De aquí podemos seguir despejando, lo que nos quedaría que fuerza es igual a m sub 0, velocidad al cuadrado de a más, en este caso tenemos m, lo que significa que m sub 0 es igual a la raíz de 1 menos b al cuadrado c al cuadrado, todo esto multiplicado por a por c al cuadrado de 1 menos b al cuadrado c al cuadrado de 3 medios. Todo esto sobre c al cuadrado 1 menos velocidad al cuadrado c al cuadrado 3 medios. Bien, lo que podemos hacer aquí es simplificar, lo que nos quedaría fuerza es igual a la masa inicial m sub 0 de la velocidad al cuadrado por la aceleración más m sub 0 por la aceleración por c al cuadrado por 1 menos la velocidad al cuadrado sobre c al cuadrado. Todo esto sobre c al cuadrado 1 menos b al cuadrado c al cuadrado a la 3 medios. Aquí podemos
hacer ley distributiva, lo que nos quedaría todo esto por 1 me va a dar lo mismo. Entonces m sub 0 por a c al cuadrado menos esto por esto. Entonces me queda m sub 0 a c al cuadrado por la velocidad c al cuadrado. Bien. Todo esto sobre c al cuadrado 1 menos la velocidad al cuadrado sobre c al cuadrado de 3 medios. Aquí podemos simplificar c con c. Nos quedaría que fuerza es igual a m sub 0 de la velocidad al cuadrado a por a más m sub 0 por a c al cuadrado menos m sub 0 por a por b al cuadrado sobre c al cuadrado 1 menos b al cuadrado c al cuadrado a la 3 medios. Aquí lo podemos ordenar, lo que nos quedaría que b al cuadrado por a. Bien, de aquí podemos hacer la simplificación, lo que nos queda que, bien, como último paso simplificamos c con c y esto nos quedaría la respuesta final. Fuerza es igual a m sub 0 por a sobre la raíz de 1 menos b al cuadrado c al cuadrado, todo esto al cubo. Bien, y podemos ver que es igual a lo que nos está dando en el ejercicio. Así concluye mi explicación sobre la aplicación de derivadas en la física correspondiente a la relatividad. Espero que les haya servido y muchas gracias. Así terminaría la resolución de nuestro ejercicio. Ahora veamos por último para qué nos serviría. Como dijo la segunda ley de Newton, cuando m es constante, nos dice que al momento de que un carro acelere a una velocidad nada cercana a la luz, vemos que este no va a tener ningún cambio de masa. Mientras que si esta fórmula se ocupa más, esta fórmula la ocupamos más para ya velocidades tan cercanas a la luz, porque sabemos que ahí habrá un gran cambio de masa. Entonces, lo distinguiríamos. Entonces, en este podría ser como partículas que viajan, cosas cercanas a la velocidad de la luz. Bien, espero que lo hayan entendido y muchas gracias por su atención.